Capítulo 5. La teosis es posible por las increadas energías de Dios. En la Iglesia Ortodoxa del Cristo el hombre puede conseguir la teosis, porque la Charis de Dios, de acuerdo con la enseñanza de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, es increada. Dios no es solo substancia, como creen los occidentales, sino también energía. Si Dios fuera solo substancia, no podríamos unirnos y comunicarnos con Él, porque la substancia de Dios es tremenda e inaccesible para el hombre, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Éxodo 33, 20. Pongamos un ejemplo relativo a lo que acabamos de decir. Si cogemos un cable eléctrico pelado, de alto voltaje, moriremos, pero si lo unimos a una bombilla nos iluminará. La energía de la corriente eléctrica la vemos, nos alegra, nos ayuda. La substancia no la podemos tocar. Algo semejante, si nos permiten la comparación, ocurre con la increada energía de Dios. Si pudiéramos unirnos con la substancia de Dios, también nos haríamos dioses en substancia. Es decir, todo resultaría ser Dios, la confusión sería total, y nada sería esencialmente Dios. En pocas palabras, lo que creen las religiones orientales, por ejemplo, el hinduismo, donde Dios no es una existencia personal sino una fuerza confusa y dispersa por el cosmos universo, así en las personas como en los animales y en las cosas, panteísmo todo Dios. Además, si Dios tuviera solo la divina substancia incomunicada e increada sin sus energías, quedaría en un Dios autosuficiente, un Dios encerrado a sí mismo incomunicado con sus criaturas. Dios, según la contemplación teológica ortodoxa, es unidad en la Trinidad y Trinidad en la unidad. Como dicen especialmente San Máximo el Confesor y San Dionisio el Areopagita y otros santos padres, Dios está lleno de un santo amor, un divino eros enamoramiento por sus criaturas. De este inmenso y estático amor suyo sale de sí mismo y busca la unión con ellas. Esto se manifiesta y se realiza con su energía o mejor con sus energías. Con estas energías increadas, Dios creó el cosmos y sigue manteniéndolo. Da contenido y fundamento básico, hipóstasis, a todo el cosmos, base esencial de sus energías generadoras. Está presente en la naturaleza y mantiene el universo con sus energías de mantenimiento. Ilumina al hombre con sus energías fulgurantes. Lo santifica con sus energías santificadoras. Finalmente lo deifica con sus energías deificadoras. Así pues, con sus energías increadas el buen Dios entra en la naturaleza, en el cosmos, en la historia, en la vida de los humanos. Las energías de Dios son energías divinas. Ellas son también Dios sin ser su substancia. Son Dios, por eso deifican al hombre. Si las energías de Dios no fueran divinas, increadas energías, entonces no serían Dios, no podrían deificarnos y unirnos con Él. No existiría un puente entre Dios y los hombres. Pero por tener Dios divinas energías y con ellas unirse a nosotros, podemos comunicarnos con Él uniéndonos con su Charis, sin identificarnos con Dios tal como sería, si nos uniéramos con su substancia. Nos unimos a Dios, pues, a través de las divinas e increadas energías y no por su substancia. Este es el gran misterio de la fe ortodoxa y de nuestra vida. Esto no pueden aceptarlo la teología occidental, ya que en tanto que racionalista no distingue entre substancia y energía de Dios, y dicen que Dios es solo substancia. Por eso no pueden hablar de la teosis del hombre. Porque para ellos, ¿cómo puede deificarse el hombre si no aceptan las energías divinas increadas y cuando ellos las califican construidas creadas? ¿Y cómo puede algo construido, creado, o sea fuera del mismo Dios, deificar al hombre creado? Para no caer en el panteísmo no hablan nada de la teosis. Y entonces, para ellos, ¿cuál es la finalidad de la vida del hombre? Simplemente, el progreso en la moral. O sea, que si el hombre no puede deificarse por la divina Charis, por estas energías divinas, ¿qué finalidad tiene su vida? Simplemente que sea moralmente mejor. Pero el perfeccionamiento moral es muy poco para el hombre. No basta que nos hagamos mejores que antes y realizar acciones morales. Nosotros como objetivo y meta final tenemos la unión con Dios. Esta es la finalidad de la creación del universo. Eso queremos. Esta es nuestra alegría, felicidad e integridad, perfeccionamiento. La psique del hombre creado como imagen y semejanza de Dios anhela y ansía a Dios y la unión con Él.
Por muy moralista que sea el hombre, por muy bueno que sea, por muy buenas acciones que haga, si no encuentra a Dios, si no se une a Él, no descansa. Porque el mismo buen Dios puso dentro de él esa divina sed, el divino amor eros, el anhelo y deseo de unión con Él, la teosis. Tiene la fuerza amorosa dentro de sí mismo, que recibe de su Creador, para amar y enamorarse de verdad, con fuerza, sin buscar el provecho propio, de la misma manera que su santo Creador ama y se enamora de su modo, de todos sus seres. Que ame y se enamore con este santo ímpetu y fuerza amorosa a Dios. Si el hombre no tuviera dentro de sí la imagen de Dios, no podría buscar su prototipo, primera imagen, el original. Cada uno de nosotros somos imagen de Dios, y Dios es el prototipo. La imagen necesita y busca su prototipo, y solo cuando lo encuentra descansa en él. En el siglo XIV hubo una gran perturbación en la iglesia que provocó el monje occidental Barlaam. Supo lo que los monjes de la Santa Montaña Athos hablaban y predicaban acerca de la teosis. Se enteró que, después de muchos sufrimientos, después de mucha purificación, catarsis, de las pasiones, patos, y de mucha oración, llegaban a ser merecedores de la unión con Dios, de vivir la experiencia de Dios, de contemplar y ver a Dios, con el ojo psíquico, nous. Oían que veían la luz increada que vieron los santos apóstoles en el momento de la metamorfosis, transfiguración, del Salvador Jesucristo en el monte Tabor. Pero Barlaam, siguiendo el espíritu occidental, racionalista, no podía concebir y percibir la auténtica realidad de esas divinas experiencias de los humildes monjes, y así empezó a acusar a los monjes del monte Athos de equivocados, herejes e idólatras. Decía que era imposible que uno viera la jariz de Dios, porque él no conocía el discernimiento entre la substancia y la energía increada de Dios. Entonces la jariz de Dios destacó un gran e iluminado maestro de nuestra iglesia, el agiórita San Gregorio Palamas, arzobispo de Tesalónica. Él, con mucha sabiduría e iluminación de Dios y también con su experiencia personal, dijo y escribió mucho y enseñó según la Santa Escritura y la divina tradición de la iglesia, que la luz de la jariz de Dios es increada, es energía divina. Que efectivamente ven esta luz los hombres deificados, como experiencia altísima y superior de la teosis, y les ven dentro de esta luz de Dios. Esto es la gloria de Dios, su esplendor, luz del Tabor, luz de la resurrección de Cristo y de Pentecostés, la alumbrada nube del Antiguo Testamento. Realmente luz increada de Dios y no simbólica, como fraudulentamente creía y predicaba Barlaam y sus colegas. A continuación, toda la Iglesia, con 3 grandes sínodos en Constantinopla, dio la razón a San Gregorio Palamas y proclamó que la vida en Cristo no es simplemente educación ética y moral del hombre sino teosis, que significa participación en la gloria, doxa, de Dios, visión, contemplación de Dios, de su jariz, de su luz increada. Debemos un grandísimo agradecimiento a San Gregorio Palamas, porque con la iluminación que recibió de Dios, con su experiencia y su teología nos entregó la enseñanza y la eterna experiencia de la Iglesia respecto a la teosis del hombre. El cristiano no es cristiano porque sencillamente puede hablar de Dios. Es cristiano porque puede tener experiencia de Dios. Y tal como, cuando amas de verdad a una persona y compartes con ella, la sientes, te alegras, así ocurre también en la comunión del hombre con Dios. No hay simplemente una relación exterior, sino una unión mística de Dios y el hombre en el Espíritu Santo. Hasta hoy los occidentales consideran creada la divina jariz, la energía de Dios. Esto también, desgraciadamente, es una de las muchas diferencias nuestras, que se debe tener en cuenta seriamente, en el diálogo teológico con los romanocatólicos. No es solo el filioque, la jefatura del poder, la infalibilidad del Papa, el celibato sacerdotal, las diferencias básicas entre la Iglesia ortodoxa y los papistas. Es también todo lo anterior. Si los romanocatólicos no aceptan que la jariz de Dios es increada, no podemos unirnos con ellos, aunque acepten todo lo demás. Si no fuera así, ¿quién efectuaría la teosis, si la divina jariz es obra, y no energía increada del Espíritu Santo? Fin del capítulo 5.